¿Qué tal, chicos? Espero que se encuentren muy bien. Disculpen la demora, pero he estado un poco saturada por las otras clases y en un curso que estamos ahorita de nuevo modelo. Pero no se preocupen, o sea, realmente no es porque tengan que entregar ya el caso. Yo sé que quieren avanzar en pendientes, pero lo importante es que sepan calcularlo de manera adecuada, ¿sí? Entonces vamos a ir poco a poco y si quieren, si tienen dudas y quieren avanzar, que igual no sería lo adecuado en sus vacaciones, yo voy a estar siempre conectada si necesitan alguna asesoría. Eh, con todo gusto, pero pues lo ideal también es de que ustedes se relajen y puedan entrar otra vez al semestre, regresando de vacaciones, para que pues tengamos un poco más de energía, ¿sí? Pero si ustedes no, pues no van a salir mucho, no tienen muchas cosas que hacer y quieren avanzar y les gusta, adelante, o sea, no se preocupen si me hablan en vacaciones, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hablar lo que es del soporte nutricio porque lo necesitamos saber para el caso clínico, que básicamente ahorita nos vamos a enfocar en nutrición parenteral porque es como lo que urge ahorita que nuestro paciente está inconsciente, tiene alilostomía, entonces podemos suponer que tuvo un accidente, está, pues no puede contestar, por lo consiguiente suponemos que está sedado, entonces nosotros necesitamos nutrición parenteral, ¿sí? Que es como las primeras estrategias, como vimos en la presentación, de la primera fase, ¿sí? Hay algunas referencias que mencionan que sí se puede también nutrición enteral, pero no nos menciona tampoco alguna vía de acceso. Entonces, para motivos de aprendizaje, pues primero vamos a ver lo que es la nutrición parenteral en el cálculo y ya más adelante, en otro caso, podemos ver lo de la nutrición enteral, ¿de acuerdo? Sin embargo, sí quise agregarlo la nutrición enteral, algunas cuestiones para poder dividir lo que son cada una, ¿verdad? Entonces la nutrición enteral es proporcionada a través del tracto gastrointestinal por medio de un tubo, un catéter o un estoma. También hay estomas de alimentación, ¿sí? Como la gastrostomía, por ejemplo, que ahorita lo vamos a ver. Entonces la nutrición enteral realmente va a usar el tracto gastrointestinal, ¿sí? Porque está funcional. ¿Ok? A diferencia de la nutrición parenteral, pues no podemos utilizar el tracto gastrointestinal porque hay alguna afectación. ¿Ok? Hay una hemorragia, hay una resección intestinal, fístulas, por ejemplo, que hicieron una cirugía y se abrió la herida interna, entonces no podemos utilizar lo que es el tracto gastrointestinal. Pacientes oncológicos que tienen la tumoración que está obstruyendo, ¿sí? El tracto gastrointestinal, entonces no va a tener una salida, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, necesita una nutrición parenteral, que es vía vena, ¿ok? Que va a nutrir directamente al cuerpo, ¿sí? Sin tener que desdoblar, ¿sí? Los nutrientes, ¿ok? Entonces, la nutrición enteral utiliza el tracto gastrointestinal, ¿ok? Según la ASPEN, menciona que se refiere a la administración de productos enterales, que son fórmulas ya comerciales, ¿sí? No las fórmulas artesanales, porque ahí hay una cuestión que menciona las referencias, que las artesanales no cuentan con la higiene, digámoslo así, o los estándares de higiene y controles de calidad, como a diferencia como de las que son elaboradas, como son elaboradas las comerciales, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo así claro, es famoso, es el Ensure o el Glucerna para pacientes diabéticos o el Pediasure, que son para pediátricos. Entonces esas son fórmulas enterales en realidad, ¿sí? Poliméricas. Entonces, eso son lo que se utiliza generalmente. Hay algunos hospitales que no puede contar con la cuestión del soporte económico para comprarlas.
Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? Que se utilizan fórmulas enterales artesanales que se elaboran directamente ahí, ¿sí? Entonces, pues depende de la situación. Entonces, como ustedes ya aprendieron lo de las fórmulas artesanales, pues ahora hay que aprender lo de las fórmulas comerciales, y eso es lo que vamos a ver. Entonces, también podemos suplementar o llevar una nutrición enteral por medio de la leche materna humana, ¿sí? O sea, hay donaciones para pacientes pediátricos cuando la mamá no es posible, no puede amamantar o está en cuestión crítica. Bueno, el pacientito, el bebé tiene su sonda y puede ser alimentado por leche materna, ¿sí? Por vía enteral. Em, y es administrada a través de un dispositivo de acceso enteral con un tracto gastrointestinal que debe estar funcional, es decir, que esté funcionando realmente, ¿sí? Que no esté afectado en sí por alguna patología. Y la principal indicación de la nutrición enteral es un tracto gastrointestinal funcional, es la principal, con suficiente longitud, que quiere decir que no haya como resecciones a lo mejor, o, o totalmente la resección, por ejemplo, que nada más tenga pues en el estómago o nada más parte del duodeno, por ejemplo, pues ahí ya es mucho más complicado, o sea, sería más un soporte parenteral porque no podría absorber la mayoría de los nutrientes. Y la capacidad de absorción y la incapacidad de tomar nutrientes por vía oral, ¿sí? O sea que no pueden por ciertas cuestiones, ya sea total o parcialmente. ¿Qué quiere decir? O sea, que hay un paciente a lo mejor que sí consume por vía oral, pero no es suficiente. Entonces, por hacer una progresión, sí puede utilizar la vía, que supongamos un paciente que tuvo únicamente nutrición enteral por una nasogástrica, por sonda nasogástrica, y fue evolucionando, entonces ya posiblemente va a evolucionar o una gastrostomía y puede comer por vía oral, ¿sí? Por ejemplo, abuelitos, ¿sí? Que a lo mejor tuvieron alguna enfermedad, tuvieron que colocar una gastrostomía, pero por la debilidad no podían comer suficiente, entonces pueden hacer esa combinación, ¿sí? Parcialmente la nutrición enteral y la vía oral para complementar. Puede hacerse, pero depende obviamente del caso de cada paciente. Y bueno, ¿cómo sabemos que son sondas enterales? Bueno, por las nutrición enteral, por las sondas, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean que tienen sondas nasogástrica, que quiere decir que entra de por la nariz y termina a nivel del estómago, es una sonda nasogástrica. Una sonda nasoduodenal, pues empieza por la nariz, ¿sí? Y termina en duodeno, ¿sí? Y la sonda nasoyeyunal, pues obviamente la nariz y llega a yeyuno, ¿sí? Entonces, las sondas son utilizadas para las nutriciones eh, enterales, ¿sí? Para alimentar a los pacientes. Eh, Otra de las vías de acceso son las enterostomías. Ya vimos, por ejemplo, las ostomías. Entonces hay ostomías que son de alimentación y hay otras ostomías, ¿sí? Que son de desecho. Entonces el caso de nuestro paciente pues es una ostomía de desecho. En este caso también podemos encontrar las vías de acceso enteral a nivel del estómago, ¿sí? Aquí, que son las gastrostomías y las yeyunostomías a nivel de yeyuno, ¿sí? Entonces son como unos taponcitos, eh, son quirúrgicas, se lleva un procedimiento quirúrgico, en estas generalmente pues no, y se da alimentación. Generalmente esto sucede cuando son pacientes, por ejemplo, adultos mayores que tienen demencia, por ejemplo, que ya no pueden comer o que pueden tener problemas de broncoaspiración, o pacientitos, por ejemplo, con parálisis cerebral que no pueden como identificar en sí el alimento, en el caso de demencias, por ejemplo, y tienen que ser alimentados por estas vías.
Y pues estos son las ostomías de alimentación y todo depende de la ubicación, por eso se llaman gastrostomía a nivel de estómago y onostomía a nivel del yeyuno, ¿ok? Entonces son ostomías de alimentación. Entonces este es un ejemplo de cómo es la alimentación por bolos. Ya lo vamos a ver más a detalle los tipos de, de alimentación, ¿sí? En especial este es enteral, ¿sí? Entonces un tipo de alimentaciones por bolos, ¿sí? Este es por vía una gastrostomía, es decir, a nivel del estómago directamente. Entonces ahí vienen ciertos pasos del que se lleva a cabo. Obviamente es como una alimentación, una nutrición enteral en casa, ¿sí? Porque hay ocasiones que los pacientes pues tienen que hacerlo diariamente, no necesariamente tienen que ir al hospital, ¿ok? Entonces, estas son las fórmulas enterales comerciales, ¿sí? Entonces ahí vienen algunos pasos que son importantes. Esta es una sonda nasogástrica, quiero suponer, no sé a qué nivel. Entonces ahí ella obtiene lo que es el pH de la secreción, ¿sí? Saca ligeramente una secreción gástrica, ¿sí? Para ver el pH. Esto nos menciona para ver cómo se encuentra la alimentación, que se esté haciendo adecuadamente. Si hay una variación en el pH, pues sí tenemos que revisar, ¿sí? Esta es una gastrostomía. Van a introducir lo que es agua, ¿sí? Agua purificada, adecuada, prescrita, para limpiar como el acceso a la sonda. Y van a proseguir a administrar la fórmula enteral, ¿sí? De esta manera. Lo más recomendable es que sea a gravedad, ¿sí? Hay algunas profesionales de salud, ¿sí? Que lamentablemente utilizan jeringa y lo hacen rápidamente, como si fuera una jeringa y hacen la administración. Pero si se fijan, esto debe ser, si quieren aumentar que administre más rápidamente, arriba, y cuando sea más lento, hacia abajo. De hecho, esta mariposita también puede hacer de frenar o aumentar la administración de la alimentación enteral, ¿sí? Pero debe ser tranquilamente, o sea, despacio, ¿sí? Y bueno, ustedes ya lo pueden ver más detenidamente. Limpian lo que es ahí la sonda con el agua eh, indicada y listo. Pero ese es el método de bolos, ¿ok? También lo vamos a ver más específicamente cuando vemos la clase de nutrición enteral. Y por otro lado también viene lo que son las bombas de infusión. Estas generalmente deben de ser adecuadas ya que son por mililitros por hora, ¿sí? Entonces son como poco a poco va a ir siendo administrado. Esto, esto es importante porque para que haya un poco de tolerancia y más si se está iniciando una nutrición enteral. Tiene que ser poco a poco, ¿sí? Hace el cálculo, ya más adelante lo vamos a hacer, lo dividimos entre las horas de administración y da los mililitros por minuto que se deben de administrar, ¿ok? Eh, y bueno, son algunos de los mismos procedimientos, ¿sí? Se checa el pH del residuo para continuar la alimentación y la diferencia también es que son en bolsas, ¿sí? En bolsas de nutrición enteral, sacan el aire, hacen una ligera presión, ¿sí? No debe quedar como globo, hacen la prueba de que
quede bien para que no transfiera al paciente aire, entonces tienen que abrir para que directamente administre el alimento y no aire y hace la conexión. Y después hace lo que es colocar como los mililitros, ¿sí?, por hora que debe de administrar dependiendo del cálculo. Y obviamente hay guías y recomendaciones que te mencionan en qué velocidad tú debes de administrar, si van a iniciar enteral, de cómo esté tu paciente. ¿Ok? Y bueno, pero más adelante también vamos a ver a más detalle, pero es importante que también vayan adentrándose al tema. Y bueno, la nutrición parenteral es la administración de nutrientes al organismo por una ruta diferente al tracto gastrointestinal, ¿sí? A través de una infusión intravenosa por medio del sistema circulatorio. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues va a nutrir directamente por vía sangre, ¿sí? Por medio de una vena. Y la finalidad es proporcionar los nutrientes esenciales para mantener o mejorar el estado nutricio en pacientes donde la administración oral o enteral está contraindicada o cuando la ingesta por vía oral es insuficiente. Entonces hay dos vías de acceso, que es la central y la periférica. La única diferencia es pues la localización. La vía central es por una vena pues central que tiene un poco más de calibre. Por eso la diferencia de mayor osmolaridad, ¿sí? No podríamos pasar una nutrición central, por ejemplo, a una vena periférica, ¿sí? Porque puede haber flebitis, porque no tiene un mismo calibre que una vena central, ¿sí? Entonces esa es la diferencia. La periférica va a una vena periférica, que es a este nivel, al de los brazos, y generalmente se utiliza cuando ya el paciente lamentablemente ya tiene tiene sometido mucho a este nivel, porque también generalmente administran eh, algunos tratamientos médicos. Entonces ya cuando es muy crónico generalmente pasan a una nutrición periférica, ¿sí? Eso es más o menos lo que utilizan. Y pues cuando hay alguna infección, pues cambian de vía, pero esa es la diferencia de la periférica, ¿sí? Eh, en ocasiones no poder, sí, es lo que les decía, que no haya un acceso central temporalmente y que no quieran usarlo, entonces utilizan esta porque hay alguna afectación, porque ya está demasiado sometido el paciente a este nivel y por eso optan por una periférica. Y la diferencia que les menciono es que debe de ser menos osmolaridad y este pH. Generalmente el pH no varía mucho, únicamente la osmolaridad. ¿Ok? Y estas es más o menos también las rutas de nutrición enteral, nasogástrica, nasoduodenal, duodeno, gastrostomía, el yeyunostomía, la nasoyeyunal, ¿ok? Para que también puedan ubicarlos. Y las indicaciones para nutrición parenteral, pues son pacientes desnutridos sin posibilidad de nutrición enteral, o sea que no pueden utilizar su tracto gastrointestinal. Hay una obstrucción a nivel intestinal, una malabsorción severa, una neoplasia, una fístula, que se haya roto alguna cirugía, ¿sí? Abierto, no pueden, hasta obviamente recuperar ese tejido, hacer de nuevo la operación y que cicatrice, digámoslo así, a ese nivel. Fístulas enterocutáneas, lo que les decía, peritonitis, alguna infección, una sepsis, una infección generalizada, un síndrome de intestino corto porque hubo una resección, quemaduras, ¿sí? Diarrea grave o crónica. Y pues el contenido nutricional va a variar. ¿Por qué? Porque va a ser ya como la molécula directa o desdoblada del nutriente. En este caso los carbohidratos pues ya no van a ser carbohidratos, sino dextrosa. De las grasas van a ser lípidos y de las proteínas se va a proporcionar aminoácidos, ¿sí?
De igualmente los oligoelementos, vitaminas y electrolitos. Ya van a ser como directamente las moléculas. Y la preparación debe llevarse a cabo en centros de mezclas, ¿sí? Especializados o en espacios especializados bajo campanas de flujo laminar eh, horizontales, personal capacitado dominando las técnicas asépticas y los protocolos. Entonces este es un ejemplo, ¿sí? Este se utiliza como más automatizado. Hay algunos centros que no tienen esta maquinaria y lo hacen pues a mano. Una de las cosas que también nosotros debemos de saber y de conocer es que existen nutriciones parenterales premezcladas. ¿Qué quiere decir esto? Que ya están listas, ¿sí? Que son estandarizadas. Es decir, existe, por ejemplo, las llamadas Caviben, si las buscan en internet, las Caviben, y están, por ejemplo, las de vía central, hay de 1023, de 900 calorías, de 1400, de 1900 y de 2300 calorías. Entonces ya están como si fueran fórmulas enterales ya listas. También hay nutriciones parenterales ya listas. Lo único que tienen que hacer es esta técnica, ¿sí? Como romper la división que hay entre cada nutriente. Los de color blanco son los lípidos. Y esa es la manera en que se puede pues mezclar todos los nutrientes para poder ser conectado a la bomba de infusión y poder ser administrado. También en ocasiones inyectan lo que son los oligoelementos o las vitaminas, pero ya están listas. Yo la verdad sí he utilizado esas en pacientes. Ha sido en ocasiones buena opción, hay otras que no porque no son individualizadas. Yo soy de la idea de que mejor sean individualizadas, pero muchas veces es más económico a diferencia de mandar a un centro de mezclas a hacerlas pues individualizadas. Y bueno, pues ahí nos enseñan como la técnica de cómo hacerlo. Pero por ejemplo, este es Caviben de 1540, son de 1400 calorías. Entonces ya viene como listas. ¿Okay? Es importante que también conozcamos que existe. Y este es el centro central de mezclas. En México se cuenta, por ejemplo, en Monterrey existe SAFE, el centro de mezclas que se contaba para solicitar las nutriciones parenterales y se las llevaban a los hospitales. Sí, y no nada más hacer nutriciones, sino otro tipo de medicamentos y todo eso. Entonces, por ejemplo, aquí si se fijan, lo están haciendo manual. Uy, lo están haciendo manual. Este es los lípidos, ¿sí? Al 20%. Y van agregando a la bolsa, por ejemplo, este es de Fresenius Kabi, de un laboratorio, y van administrando cada nutriente, pero tiene que ser pues con una bata, todos los protocolos de higiene, pero lo hacen a mano. Eh, y bueno, pues ese es más o menos como las campanas, ¿sí? Y pues llevan un protocolo, ¿verdad? Aséptico y todo. Estos son los lípidos, estos son los aminoácidos. Entonces es algo interesante, otra opción también como profesionistas de la salud, conocer, pero si se fijan lo hacen a mano, ¿sí? A gravedad para que vaya bajando poco a poco y vayan uniéndose, mezclándose los nutrientes. Y eso es más o menos lo que existe pues, en la mayoría de los hospitales que también tienen sus centros de mezclas en México. Son muy pocos los que cuentan con
esta tecnología, ¿sí? Obviamente, pues esta es más estandarizada, de hecho hacen los movimientos adecuados para que se haga la mezcla, pues que no haya como eh, un error o que pueda afectar al momento de ser administrada, ¿sí? Entonces ya hay como que todo está estandarizado, ¿ok? Me parece que Safe sí utiliza esta tecnología, no igual, pero ya es como más computarizada. De hecho, en el hospital te dan el software en el caso de que contrates como los servicios y tú vas indicando con la computadora cuántos aminoácidos, cuántos dextrosa, ¿sí? Y te llega pues obviamente la nutrición, las bolsas a domicilio al hospital. Pero esa es más o menos como la tecnología que también ya se dispone en algunos hospitales o algunos estados. ¿Okay? Y ustedes ya lo pueden ver como más detenidamente. Y así a grandes rasgos, pues son las recomendaciones para nutriciones parenterales. ¿Okay? Eh, Pueden hacer su ficha, por ejemplo, únicamente para nutrición parenteral. Ustedes deciden si agregar toda la información. Hay algunas guías, en específico la ASPEN y la academia que maneja estas cifras. Por ejemplo, se puede utilizar, menciona Harris y Benedict, o también el método práctico de 25 a 30 para pacientes como pues normales, digámoslo así, con peso normal, y para pacientes con obesidad utilizar un peso ideal y utilizando 20 kilocalorías por kilogramo. Hay otros que también manejan de 10 a 15 calorías en pacientes con obesidad. En de pediatría nos mencionan iniciar con 40 kilocalorías por kilogramo al día, con un límite de 90 kilocalorías por kilogramo al día, no sobrepasar. En la cuestión de los prematuros menciona que lo mismo, 40 iniciar, el límite 90. Hay que revisar bien, obviamente comparar con otras guías es importante y individualizar dependiendo de la patología. Estas son como generales, ¿sí? Para paciente crítico de nutrición parenteral, ¿sí? Y ya si ustedes quieren revisarlo más a detalle, lo mismo de las proteínas, menciona una relación de calorías no proteicas de 120 a 151, en estado crítico manejar de 80 a 100, y pues el aporte de proteínas dependiendo del estrés leve de 1.5 a 2.5, moderado de 1.5 a 1.75 y para obesos de 1.5 a 2 con un peso ideal. Es lo que mencionan las guías de la ASPEN. Y viene también lo de las recomendaciones de la dextrosa, ¿sí? Menciona que acuérdense que la dextrosa equivale a 1 gramo a 3.4 kilocalorías. Ahí existen soluciones del 5 al 70%, que quiere decir que 100 mililitros va a contener tanta cantidad. 200 mililitros van a tener tanta cantidad, o sea, depende de la concentración de dextrosa que contiene ese líquido, ¿sí? Menciona que debemos dar de 50 a 150 gramos de glucosa o de 2.5 a 5 gramos por kilogramo, que corresponde al 40 o al 60 de las calorías no proteicas, ¿sí? No juntamos las calorías proteicas en este requerimiento. Y la tasa metabólica de dextrosa por kilogramo minuto debe ser menor a 5. Eso lo vamos a ver más adelante en el cálculo. De igualmente los lípidos deben de proveer del 20 al 40% del total. La recomendación es de 0.5 a 1.5 por kilogramo al día y deben de ser triglicéridos de cadena media y larga, y también omega se deben de considerar. Lo mismo está en las recomendaciones para electrolitos, vitaminas y oligoelementos. Generalmente se le dan multivitamínicos en ampolletas. Se recomiendan 2 ampolletas. Tracefundin, que son oligoelementos, se recomienda una ampolleta. De sodio o cloruro de sodio de 1 a 2 mil equivalentes por kilogramo. De cloruro de potasio
de 1 a 2 miliequivalentes por kilogramo de peso, bicarbonato de 0.3 miliequivalentes por gramo de peso. Y pues así son todas las recomendaciones, ¿verdad? De calcio, de sulfato de potasio, ¿sí? Que más adelante vamos a aprender a cómo calcularlos. De igual manera aquí ya están otros elementos, vitamina C, que es muy importante para la cicatrización y la metabolización de los macronutrientes. Se recomienda 1 gramo, que específicamente las ampolletas vienen de 10 miligramos, ¿sí? Hay algunas cuestiones de aditivos que se utilizan, la heparina, ¿sí? Para la cuestión de la coagulación, ¿okay? La albúmina también corrige el balance de fluidos y el soporte de la presión arterial. La glutamina, que favorece, se ha visto que favorece pues a la nutrición del enterocito. La insulina, obviamente, para evitar las hiperglicemias. Y bueno, son las recomendaciones también de los multivitamínicos dependiendo del grupo de edad. Lo de los líquidos también es importante, que lo vamos a ver al final en el cálculo. Son diferentes recomendaciones, ¿sí? Se pueden calcular por kilogramo de peso y también por superficie corporal, que eso lo podemos ver más adelante cómo lo podemos obtener. Y bueno, para tener estrategias para prevenir y manejar el síndrome de realimentación, que sucede cuando nosotros sobreestimamos, es decir, que calculamos de más y no esperamos a ver tolerancia, ¿sí? Entonces podemos afectar a nuestro paciente. Entonces debemos de manejar o iniciar con bajos aportes para ir luego progresando, ¿sí? Acuérdense que es vía vena y es más delicado. Entonces lo que tenemos que nosotros verificar cada turno, mañana, tarde y noche, que sería lo más adecuado, verificar los electrolitos séricos, la urea y la creatinina, porque cuando empiezan a aumentar, ya dando lo que es la nutrición parenteral, nos puede indicar que no está siendo adecuada nuestra nutrición, nuestro cálculo, y puede ocasionar un síndrome de alimentación, puede ocasionar un shock, una acidosis metabólica y puede ocasionar un shock hipovolémico y morir, ¿verdad? Se inicia una nutrición parenteral aportando de 15 a 20 kilocalorías por kilogramo. El límite de dextrosa no debe ser mayor a 2 miligramos por kilogramo minuto o 100 a 200 gramos por día. El requerimiento de proteína máximo es de 1.5 y se menciona que puede favorecer como toda la cuestión metabólica, suplementar con tiamina con 100 miligramos. Además de monitorear los electrolitos, la glucosa sérica es muy importante, el balance de líquidos, ¿sí? Si está orinando o no, también nos puede ayudar a revisar eso. El estado clínico diario, ¿sí? Restricción del volumen de sodio si es necesario, dependiendo de los laboratorios, debemos de revisarlos. Avanzar o incrementar la nutrición solo si los electrolitos séricos y el estado clínico es estable. Se recomienda incrementar no más de 200 a 300 kilocalorías al día, ¿sí? Es mucha información, chicos, pero ustedes deben de hacer pues una ficha de nutrición parenteral para que puedan tener esa información, ¿okay? Ya conforme ustedes vean el caso, si ustedes quieren, podemos hacer varios cálculos para que puedan dominar pues esta cuestión. Pero realmente esto, ¿sí? Es monitorear e iniciar bajo para ir progresando. Todo depende de la progresión de qué, de los laboratorios, ¿sí? De los laboratorios de sangre, cómo están los electrolitos, el sodio, el potasio, el fósforo, cómo están. ¿Están aumentando? Bueno, algo está mal. Están disminuyendo y está estable, entonces nosotros podemos evolucionar. De igual manera, esto es lo que debemos de monitorear, ¿sí?
El de preferencia tiene que ser pues por turno, que les menciono. Generalmente tienen pues los laboratorios cuando son pacientes críticos, siempre van a tener como en las hojas clínicas o el expediente toda esa evolución que hace por parte de enfermería. El balance de líquidos, los electrolitos, la albúmina, la prealbúmina, las pruebas de función hepática también, la aminotransferasa, eso nos habla también de un avance que podemos dar un poco más la progresión, porque el hígado, recuerden que es como si fuera, pues, digamos que una parte fundamental de todo el metabolismo, y nos habla de que si está llevándose a cabo adecuadamente la nutrición y si está estable. Generalmente cuando están elevados es que el paciente sigue como estresado, ¿sí? También los lípidos, los triglicéridos, el boom, la creatinina, tenemos que monitorear. El peso mantenerlo o aumentar de 100 a 250 gramos por semana para mantener un anabolismo, porque la disminución del peso provoca el catabolismo. Entonces hay que intentar también no estancarnos, sino también podemos evolucionar. Si todo está bien y está estable, podemos ir evolucionando con la nutrición, y si va aumentando de peso, pues qué mejor, es un buen indicador. Sin embargo, no es como nuestro punto de partida aumentarlo, sino que vaya teniendo una tolerancia también, y por ende va a tender a aumentar, ¿sí? Eh, Esto no hablando en el aspecto de pacientes obesos, pues a lo mejor sí va a tender a la baja, sí, y obviamente va a tener mucho más complicaciones. Es mucho más difícil que un paciente obeso pues esté estable por todo este mecanismo ya per se de la obesidad o diabetes. Entonces es mucho más complicado, ¿verdad? El abordaje. Y bueno, ya entrando en el cálculo, sí, lo primero que vamos a hacer es calcular las calorías totales. Este es el método, digamos, largo, sí. Ya más que cuando comprendan esto, vamos a ver el método corto, sí. Entonces, supongamos que nuestro paciente pesa 70 kilos, sí. Entonces, nuestro paciente pesa 70 kilos y yo voy a iniciar con 25. ¿Sí? Hay algunas guías que mencionan iniciar con 15, ustedes ya referente a su paciente pues ya deciden si iniciar con 15. Entonces en este ejemplo vamos a utilizar lo que es 25, ¿sí? De 1750, ¿ok? Denme un segundo nada más. Sí, 1750, ¿ok? Entonces lo único que vamos a hacer, obviamente, es lo que es calcular, ¿sí? Mis 25 kilocalorías por kilogramo de peso, ¿sí? Estas 25 por 70. ¿Por qué por 70? Porque es lo que pesa mi paciente para motivos de ejemplo, ¿sí? No es lo del caso clínico. Entonces, vamos a multiplicar 25 por 70 y nos da un resultado de 1750, ¿ok? Entonces ese es mi requerimiento. Si ustedes deciden iniciar en porcentajes y dicen, bueno, ¿saben qué? Yo voy a iniciar con un 50%, eh, con la mitad, ¿sí? 1750 entre 2 son 875. ¿Sí? Si voy a iniciar con el 50%, son 875 calorías. ¿Sí? Generalmente se inicia como más bajo cuando son nutriciones enterales, porque se dan como 10 mililitros por minuto o así. Pero en nutriciones parenterales generalmente sí se puede dar completo. Sin embargo, dependiendo de la patología, siempre tenemos que individualizar. Por ejemplo, aquí les puse que 15 kilocalorías por kilogramo más o menos serían 1050, ¿sí? Entonces, por motivos de este ejemplo, que ya lo hice, vamos a utilizar las 1750 calorías, ¿ok? Entonces, ya que tenemos las 1700, vamos a decidir qué parámetro, obviamente revisando las guías también de nuestra patología, cuántos gramos por kilogramo le vamos a dar de proteínas,
¿sí? Entonces yo decidí en el ejemplo utilizar 1.5 gramos por kilogramo de peso. Entonces para proteínas, ¿sí? Yo utilicé 1.5 kilocalorías, gramos por kilogramo de peso, lo que me resulta 105, ¿sí? ¿Por qué? Porque 1.5 lo multipliqué por 70, ¿ok? Que me dan 105 gramos, ¿ok? Para proteínas, ¿de acuerdo? Después vamos a hacer lo que son la relación calorías no proteicas, ¿sí? Entonces yo puedo suponer que para mi paciente puede ser en estrés severo, ¿sí? En este caso de nuestro paciente que podemos suponer que tuvo un accidente, ¿ok? Y yo lo voy a colocar pues en severo, vamos a ver si va de acuerdo a mi cálculo, ¿ok? Entonces acuérdense que los 105 gramos, ¿sí? Lo voy a dividir entre 6.25, ¿sí? Que es una constante, o el otro método es multiplicar por 16, ¿sí? Por 16%, ¿ok? Entonces, ¿qué nos va a dar eso? Los gramos de nitrógeno. Entonces yo divido 105 gramos de mis proteínas entre 6.25, ¿sí? Que nos da 16.8 gramos de nitrógeno, ¿de acuerdo? O de la otra manera 105 por 16%, ¿sí? Nos da igual 16.8 gramos de nitrógeno, ¿ok? Entonces esos gramos de nitrógeno yo voy a dividir el total de las calorías menos las calorías proteicas, ¿sí? Para calcular o para obtener las calorías no proteicas, ¿sí? Es decir, yo a mis calorías totales les voy a quitar las calorías de mis proteínas. Entonces, ¿cuántas calorías tengo de proteínas? Voy a multiplicar 105 por 4, son 420. Entonces, de mis 1750, que son las totales, voy a restarle 420, ¿sí? Que son mis calorías de proteína, ¿ok? Entonces, 1750 menos 420 son 1330, ¿sí? Calorías no proteicas. Entonces esas calorías no proteicas las voy a dividir entre mis gramos de nitrógeno. Son 1330, ¿sí? 1330 entre 16.8. Y me sale un valor o una relación, ¿sí? De 79.1 o de 79, ¿sí? ¿Qué quiere decir? De 79 a 1, ¿sí? Es la relación de calorías no proteicas y nitrógeno. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que corresponde a una patología, o mi requerimiento o mi cálculo tiene un equilibrio para un paciente con estrés severo, ¿sí? Entonces, considero que está adecuada. Si veo que está en leve y es un paciente con quemaduras o quirúrgico, pues tengo que hacer la modificación nuevamente de mi intervención. Voy a parar hasta aquí, chicos, para que me pueda dejar subir el video y continúo en otra segunda parte.